Conoces esa ansiedad implacable que te oprime el pecho, ¿verdad? Es el ladrón silencioso de la alegría, que nace de encadenar tus días a los caprichos de los demás, amigos, familia, sociedad, mientras tu propio espíritu se muere de hambre por libertad. Yo, Benjamin Franklin, pasé años observando esta locura en los almanaques, advirtiendo que la verdadera paz solo llega cuando recuperas tu tiempo como tu propio dominio sagrado. Pero, ¿nunca te has parado a preguntarte, ¿por qué mides tu valía por los pasos apresurados de quienes te rodean, por relojes que nunca has dado cuerda, mientras tus propios sueños acumulan polvo en un rincón? Es una trampa tan antigua como la humanidad, y sin embargo, caes en ella a diario, ciego ante la llave que llevas en el bolsillo. Piénsalo, el tiempo es como un río, y tú estás tratando de nadar contra la corriente de otra persona. Luchas contra el flujo marcado por las expectativas de tus vecinos o el implacable tic-tac del progreso social, agotándote cuando un simple giro podría llevarte a casa. Aprendí esta verdad en mi juventud, jugando con inventos mientras los tontos perdían el tiempo en charlas ociosas. Los sabios no se crean problemas, construyen puentes con sus minutos. Sin embargo, aquí estás tú, enredado en ansiedades tejidas a partir de comparaciones, olvidando que cada hombre debe ser el arquitecto de su propio tiempo. Piensa en los grandes de la historia. Washington cruzando el Delaware no según el calendario de otro, sino según el dictado del destino. O yo, imprimiendo mis almanaques al amanecer, rechazando las juergas nocturnas que agotan el alma. Tú no eres diferente. Estás destinado a forjar tu propio camino, no a imitar a la multitud. Pero la ansiedad persiste porque has dejado que las voces externas ahoguen tu brújula interior, convirtiendo la sinfonía de la vida en un estruendo discordante. ¿Y qué hay de la autodisciplina? Es el timón que mantiene estable el barco en mares tormentosos. Sin ella, estás a la deriva, a merced de cada ráfaga de opinión. Ya lo he dicho antes, el que se levanta tarde tiene que correr todo el día y apenas alcanza sus objetivos por la noche. Ahora estás corriendo, ¿verdad? Con la respiración entrecortada y la mente agotada, todo porque has entregado tu amanecer al atardecer de otra persona. Comenta, uno si alguna vez has sentido esa ansiedad sofocante de vivir en tiempo prestado, encadenado a un ritmo que no es el tuyo. O comenta cero si no has recorrido ese camino, pero ves sus sombras acechando en la vida de otros y reconoces la trampa universal. Y ya que estás aquí, suscríbete y pulsa la campana de notificaciones. No te pierdas la próxima dosis de sabiduría atemporal de tu viejo amigo Ben, listo para iluminar tu camino a través de la niebla. Ahora, demos la vuelta a esto, como solía hacer yo con un ingenioso proverbio. El necio espera a que el mundo se alinee con sus deseos, pero el sabio esculpe la disciplina en la piedra en bruto del tiempo. Has estado esperando, ¿verdad? Mirando cómo otros suben escaleras que tú no has construido, mientras tus propios cimientos se desmoronan. Pero aquí está el giro. La ansiedad no es tu enemiga. Es una mensajera que te grita que estás desincronizado. Escúchala, no como una maldición, sino como una llamada a la acción. Yo dominé la electricidad experimentando solo, ignorando a los detractores que me tomaban por loco. Tú puedes dominar tus días de la misma manera, declarando tu independencia del reloj que marca el tiempo para los demás. Imagina el tiempo como un jardín. Otros plantan malas hierbas de comparación, pero tú puedes sembrar semillas de propósito. Riégalas con razón, podalas con autocontrol y observa cómo se marchita la ansiedad. Yo lo he vivido. Levantarme temprano, rendir cuentas de cada hora, convertir el potencial en prosperidad. Tú eres capaz de lo mismo, pero te quedas en la sombra de las expectativas ajenas. Una verdad memorable. Dirige tu negocio, no dejes que tu negocio te dirija a ti. Toma las riendas o te arrastrarán como a un carro por el barro. A medida que profundizamos, recuerda que la verdadera libertad comienza cuando honras tu propio ritmo. No el ritmo frenético de las masas, sino el pulso constante de tu alma. La ansiedad se desvanece cuando te conviertes en el amo,
no en el sirviente, y en ese dominio encontrarás no solo la calma, sino un poder que transforma cada momento en una oportunidad. Quédate conmigo, porque el camino que tenemos por delante revela cómo recuperar lo que es tuyo, tu tiempo, tu paz, tu vida. Pero, antes de alcanzar esa libertad, echemos luz sobre las cadenas que llevas sin saberlo, forjadas no con hierro, sino con pensamientos, invisibles pero indestructibles si no se desafían. Te dices a ti mismo, aún no estoy preparado, como si la preparación fuera un destino y no un hábito diario construido con acciones. Esta mentira te envuelve como una niebla, que se espesa con cada repetición hasta que es tan real como el suelo que pisas. Sin embargo, aquí está la cruel inversión. Al esperar esa preparación mítica, te aseguras de que nunca llegue, porque el dominio se gana en la arena, no en la grada. Lo descubrí en mis días en la imprenta, donde la vacilación solo conducía a plazos incumplidos y bolsillos vacíos, mientras que la experimentación audaz, por imperfecta que fuera, daba lugar a la innovación. Estás haciendo lo mismo, de pie a la orilla del río, convenciéndote de que el agua está demasiado fría, cuando la verdad es que sumergirte poco a poco la calienta con el movimiento, no con magia. ¿Y qué hay de primero necesito motivación? Es un susurro seductor que te hace creer que alguna chispa encenderá tu camino, pero la motivación es hija de la acción, no su madre. Te sientas sin hacer nada, esperando a que te visite la musa, mientras ella se ríe desde las sombras, sabiendo que solo la convoca el sudor del trabajo. Lo he visto en los artesanos de Filadelfia, aquellos que esperaban la inspiración y se pudrían en la pobreza, mientras que yo, con mis madrugadas y mi lista de tareas, convertía el trabajo pesado en placer con pura voluntad. Esta trampa se refuerza en un círculo vicioso. La duda engendra la inacción mata el espíritu, y el espíritu hambriento clama por una motivación que nunca encontrará sin romper el ciclo. Piensa en "no es el momento adecuado", una excusa favorita que disfraza la procrastinación con el manto de la sabiduría. Miras el calendario como un jugador que busca estrellas de la suerte, ignorando que el tiempo, como un ladrón, roba oportunidades mientras tú deliberas. En mis almanaques advertí de esta locura, basándome en las lecciones de la historia. Aníbal cruzó los Alpes no cuando el tiempo era perfecto, sino cuando el deber lo exigía, forjando la victoria a partir de la adversidad. No eres un conquistador si dejas que las estaciones dicten tus pasos, porque cada momento aplazado es una semilla de arrepentimiento sembrada en lo más profundo. Estas trampas mentales son como arenas movedizas. Cuanto más luchas contra las falsas creencias, más te hundes, hasta que la resistencia parece inútil. Y, en cuanto al comportamiento, te saboteas a ti mismo buscando la comodidad en lo familiar, aferrándote a rutinas que no te ofrecen ningún crecimiento, mientras la ansiedad se agrava, recordándote el potencial no realizado. Es como si estuvieras cuidando un jardín de espinas, podando los brotes del cambio con excusas afiladas por la repetición. La inversión aquí es clara. Las mismas cosas que crees que te protegen, la precaución, la espera, la validación externa, son los barrotes de tu jaula que te impiden alcanzar el cielo. Has construido una fortaleza de vacilaciones, pero no es un santuario, es una prisión donde los sueños se pudren. Ahora, profundiza en esta incomodidad, porque la ignorancia de estas trampas es el mayor enemigo. Repites estos pensamientos hasta que resuenan como un evangelio, pero no son más que sombras proyectadas por miedos que nunca has nombrado. ¿El precio? Ese es el fruto amargo, una vida a medias, donde los años pasan en una nebulosa de ¿qué pasaría si?, dejándote con el dolor vacío de las oportunidades perdidas. Sin embargo, al reconocer esto, se enciende una chispa, no de motivación, sino de necesidad, el primer paso para liberarte. Quédate conmigo, porque la verdadera batalla no está en el mundo exterior, sino en tu interior, y la victoria exige que te enfrentes a estos demonios de frente. Ahora,
Con esta cruda honestidad, te enfrentas cara a cara con los demonios de la duda, y aquí es donde se produce el clic, la verdad repentina y abrasadora que rompe el hechizo. Has estado atrapado en una red que tú mismo has tejido, creyendo que esperar es sabiduría, pero no es más que miedo disfrazado de precaución. Esta ilusión se desmorona cuando ves que la acción no es algo que deba temerse, sino el cincel que esculpe la claridad del caos. Como un barco perdido en la niebla, vas a la deriva hasta que el movimiento se convierte en tu brújula, atravesando la bruma con cada paso decisivo. No necesitas esperar al mapa perfecto. Esta es la inversión. La claridad no surge de la contemplación, sino del acto audaz que te impulsa hacia adelante. ¿Y qué hay de la motivación? Ese fantasma esquivo que persigues. Es un ídolo falso que promete fuego, pero solo ofrece cenizas. Lo que realmente necesitas es movimiento. El simple acto de empezar, porque el movimiento genera su propio impulso, como una rueda que comienza a girar y pronto te arrastra. No estás destinado a permanecer estancado, estás ensayando la inercia, interpretando un papel en una obra que tú mismo has escrito. Rompe el guión dando ese primer paso, desordenado, incierto, pero real. Lo he descubierto en mis experimentos con cometas y llaves. No es la inspiración lo que desencadena el descubrimiento, sino el esfuerzo de hacerlo lo que enciende la llama. Te aferras a la mentira de que la disciplina es una jaula, pero son precisamente las alas las que te dan libertad, elevándote por encima de las trivialidades que atan a las almas inferiores. Considera el tiempo como una forja, donde la inacción te deja frío y sin forma, pero el esfuerzo disciplinado te templa hasta convertirte en algo inquebrantable. No estás atrapado en esta ansiedad, la estás curando a través de la repetición, como un artista que pinta la misma escena aburrida día tras día, ciego ante el vibrante lienzo que le espera. La elegante ironía aquí es que, al abrazar el movimiento, matas de hambre a las mismas dudas que se alimentan de la quietud. El movimiento no es solo físico, es la rebelión del alma. Una corriente que te lleva de las aguas poco profundas del miedo a las profundidades del propósito. Este principio se mantiene firme. No necesitas motivación, necesitas movimiento. Y en ese movimiento, la claridad amanece como el sol después de una tormenta. Ahora, imagina tu vida como un jardín cubierto de malas hierbas de la indecisión, donde cada algún día es una semilla de arrepentimiento que echa raíces. Pero con el primer tirón de la disciplina despejas el terreno, y lo que florece no es solo paz, sino una cosecha de autodominio. Estás ensayando el estancamiento, amigo mío, ensayando un papel que ya no te sirve, como un actor atrapado en una tragedia cuando la comedia le llama. Este es el clic interno, el momento en que te das cuenta de que la libertad no se encuentra en los brazos perezosos del ocio, sino en el ritmo estructurado de tus días. La disciplina es libertad, dura al principio, pero liberadora más allá de toda medida, como descubrí en mis hábitos frugales y en mis madrugones, convirtiendo las limitaciones en catapultas para el éxito. Estás dando vueltas a este dolor no por debilidad, sino porque aún no has visto la verdad. La acción crea claridad y con ella llega un impulso que se acumula como un río que crece después de la lluvia. Esperas la confianza, pero la confianza es lo que sigue tus pasos, un perro fiel que te sigue una vez que tú le das la orden. No te escondas más en las sombras de los ¿qué pasaría si? Sal a la luz de la acción, donde cada acto disipa la niebla de la ansiedad. Y a medida que esta revelación se asienta, sientes un cambio, no un empujón frenético, sino una tranquila disposición, el susurro del alma que te dice que ya no eres un prisionero, sino un pionero. En esta nueva comprensión se enciende un fuego, no a partir de chispas externas, sino desde el centro de tu ser. Has estado viviendo como si estuvieras encadenado, pero esos eslabones eran ilusorios, forjados por pensamientos que ahora has nombrado y destrozado.
Imagina la disciplina como una llave que abre puertas a paisajes desconocidos, donde el movimiento no es esfuerzo, sino danza, generando un ritmo que resuena a lo largo de tus días. No estás estancado, estás ensayando, y con una sola frase audaz, la actuación cambia. Esta es la elegante verdad. A través del movimiento reclamas tu tiempo, tu paz, y en ese reclamo surge una elevación espiritual, sutil pero profunda, que te prepara para dar un paso hacia la luz, como dueño de tu propio amanecer. Y ahora, cuando el maestro de tu amanecer irrumpa, recuerda que esta soberanía exige una vigilancia diaria, una constancia que transforma la determinación fugaz en un carácter inquebrantable. No te limitas a decidir cambiar. Lo ensayas en el teatro de tus días. Cada repetición es un acto sagrado que teje tu nuevo yo en el tejido de la existencia. Como un río que esculpe cañones a través de la piedra inflexible, tus rutinas fluyen con fuerza paciente, erosionando viejos hábitos hasta que el paisaje de tu vida se remodela a tu imagen. La disciplina no se trata de cadenas, es la forja de la libertad, donde pequeñas acciones consistentes se apilan como ladrillos en una fortaleza del yo, una que resiste las tormentas emocionales sin derrumbarse. Te conviertes en lo que ensayas, no con grandes gestos, sino con el silencioso esfuerzo de levantarte al amanecer y tomar decisiones deliberadas que se combinan para formar tu destino. No pienses en cargas, sino en rituales que liberan, como aprendí en mis años de austeridad y estudio, convirtiendo la necesidad en la fuente de mis logros. Así es como la identidad se reconfigura. A través de la constancia en el comportamiento, un ritmo constante que se impone al caos de los sentimientos. Eliges un comportamiento, por ejemplo, el acto de hacer una pausa antes de responder, y a través de la repetición deja de ser una elección y se convierte en tu esencia. No reaccionar no es debilidad, es la sabiduría del arquitecto, que construye respuestas a partir de planos razonados en lugar de la arena movediza del impulso. Imagínate como una presa en medio de una inundación de emociones, conteniendo el torrente no con la fuerza, sino con una fuerza ingeniosa, permitiendo que solo fluya lo que sirve. En ese silencio ejerces el mayor poder, porque el autocontrol es la rebelión que ningún tirano puede sofocar, una independencia moral que defendí en panfletos y prosa, sabiendo que la verdadera libertad reside en dominar el reino interior. La constancia no es monotonía, es el ritmo que compone la sinfonía de tu vida, donde las notas diarias de la disciplina armonizan hasta alcanzar la maestría. Sin embargo, el control emocional no es innato. Se entrena como un caballo salvaje domesticado a través de pacientes paseos, en los que cada salida le enseña a responder a tu guía en lugar de salir corriendo ante las sombras. Ensayas este entrenamiento en momentos de estrés, visualizando no la tormenta, sino el puerto tranquilo que construyes. He aquí una inversión para ti. La disciplina no es rigidez, es libertad de la esclavitud emocional, que te libera de los caprichos que antes dominaban tus horas. Las pequeñas acciones construyen este carácter como semillas sembradas en suelo árido, que brotan y se convierten en un roble inquebrantable, extrayendo fuerza de raíces profundas gracias a la repetición. Elige ese comportamiento, tal vez el hábito de reflexionar cada noche, y observa cómo te transforma, no por arte de magia, sino por la alquimia de la constancia. De esta manera, construyes tus días, trazando planes donde antes reinaba la ansiedad y la paz se convierte en la base. ¿Y por qué tiene tanto poder la constancia? Porque es el puente que une la fragilidad con la fortaleza, cruzando el abismo no a saltos, sino con pasos firmes. No responder en algunos momentos es la fuerza que conserva la energía para las batallas que vale la pena librar, al igual que un arquero que fabrica flechas y elige cuándo lanzarlas en lugar de disparar al azar. La disciplina es la única rebelión que no se puede controlar, como plasmé en las máximas de mi Poor Richard, destilando la sabiduría en herramientas para el autodominio. Te conviertes en lo que ensayas,
día a día, decisión a decisión, hasta que actuar según tu carácter es tan natural como respirar. De nuevo, la inversión. Lo que parece mundano en la rutina es la chispa de la trascendencia que te eleva de mero superviviente a soberano. Ahora, a medida que se desarrolla este plan, siente el cambio en tu interior. Has pasado de ser un buscador a un constructor, de reaccionar a diseñar. La fuerza interior no crece buscando motivación, sino plantando las semillas del hábito y regándolas con constancia. No estás cambiando, estás emergiendo capa a capa hacia la esencia que siempre has estado destinado a habitar. Y en este pacto silencioso declaras: ya no actúo basándome en lo que siento, actúo basándome en lo que me he convertido. Y a medida que esta constancia en tus acciones se consolida, surge una nueva frontera, el campo de batalla del alma, donde enemigos invisibles acechan en las sombras de tus emociones, saboteando la fuerza que has comenzado a construir. No se trata de meros sentimientos que pasan como las nubes, sino de astutos habitantes que han hecho de tu corazón su hogar, disfrazándose para evadir tu atención. El miedo lleva la máscara de la precaución, un sabio consejero al que obedeces sin cuestionar, pero en realidad es un centinela que cierra las puertas de la aventura y te mantiene en una fortaleza de estancamiento. Te dices a ti mismo que es prudencia, esa vacilación ante nuevos caminos, pero es el miedo el que te susurra: quédate donde estás o fracasarás, convirtiendo cada oportunidad en un campo minado y agotando tu espíritu con hipótesis que nunca se materializan. Y la culpa, la culpa se disfraza de responsabilidad, una noble carga que llevas por los demás, pero es una cadena que te arrastra hacia los errores del pasado, minando tu energía para las alegrías del presente. Crees que estás siendo cumplidor, atendiendo cada pequeño desaire del ayer, pero en este giro no estás protegiendo a nadie, solo estás alimentando a un monstruo que se hace más fuerte en la oscuridad, hambriento solo de la luz del perdón que te niegas a ti mismo. Imagina la culpa como un invitado no deseado que llega con una sonrisa, trayendo regalos de obligación, pero una vez dentro, reorganiza tu vida para adaptarla a su comodidad, reduciendo tu espacio poco a poco. Te dice: me lo debes, debes expiar. Y tú obedeces, confundiendo sus exigencias con amor, pero no es un amigo, es un ladrón que te roba la paz, dejándote agotado por deudas que nunca fueron tuyas. Ahora, el miedo no llama educadamente a la puerta, irrumpe bajo la apariencia de la sabiduría, atrancando las puertas con excusas, haciéndote creer que la seguridad reside en la inacción. Lo he visto en mis propias reflexiones, cómo el miedo disfrazado de planificación cuidadosa me impedía realizar experimentos audaces, hasta que aprendí que la verdadera precaución es una herramienta, no una muleta. Crees que te estás protegiendo, pero solo estás fortaleciendo tu prisión, y en este espejo emocional, detente y mira tu rostro. Observa cómo estas sombras han moldeado tus rasgos, cómo el miedo y la culpa han grabado líneas de vacilación donde antes había fuego. Es un momento de reconocimiento, ¿no? Ese escalofrío cuando te das cuenta de que has estado viviendo con impostores y ahora la verdad te exige que los eches. Pero, el miedo no está solo. Trae consigo a sus compañeros, como el complacer a los demás disfrazado de generosidad, un cálido manto que te pones para pasar desapercibido, pero que ahoga tu verdadera voz. Llamas amor a esta infinita sumisión a los caprichos de los demás, pero es un trueque que te deja vacío, en el que cambias tu autenticidad por una aprobación efímera. En este giro, no estás conectando, te estás disolviendo, perdiéndote en las expectativas de la multitud, y la ansiedad te acecha, disfrazada de perfeccionismo, exigiendo la perfección en cada acto. Luchas por ese ideal inalcanzable, pensando que es el camino hacia la paz, pero es un bucle que se aprieta con cada fracaso, alimentando el caos en lugar de apaciguarlo. Las emociones como estas sobreviven en silencio, repitiendo sus mentiras hasta que parecen tus propios pensamientos, pero son impostoras que se alimentan de tu sumisión.
Piensa en la ansiedad como un editor meticuloso que reescribe tu historia, tachando la alegría con tinta roja de duda, haciéndote creer que solo en el control reside la felicidad, cuando en realidad es el ladrón que te roba la vida. Crees que estás siendo cauteloso, pero el miedo es solo un perro guardián que muerde a su amo, impidiéndote alcanzar la libertad que pretende proteger. Y aquí hay un proverbio para la posteridad. El miedo, bajo el manto de la sabiduría, es la cadena del necio, que lo ata a las sombras mientras la luz lo llama más allá. La reactividad emocional, disfrazada de tu personalidad, estalla como una tormenta que no puedes controlar, pero es un hábito que has ensayado, una reacción nacida de viejas heridas que dictan tus respuestas. Dices, así soy yo, pero en esta confrontación no se trata de tu identidad, sino de una jaula que tú mismo has construido, que se sacude con cada desencadenante y agota tu energía en batallas innecesarias. Recuerdo, en mis tratos con impresores y políticos, cómo reaccionar con ira me costó alianzas, mientras que las respuestas mesuradas me dieron la victoria. Sin embargo, te aferras a esta reactividad como si fuera una armadura, cuando solo es óxido que debilita tu escudo. Ahora, la adicción a la aprobación se cuela como un falso amigo, ofreciéndote alegría a cambio de tu alma, disfrazada de amabilidad, pero es una dependencia que mata tu autoestima. Buscas asentimientos y sonrisas como moneda de cambio, pensando que es conexión, pero es un espejismo que se desvanece cuando estás solo, dejando un dolor que ningún elogio puede llenar. En este giro no estás amando a los demás, los estás utilizando como espejos para reflejar tus inseguridades, y liberarte significa romper ese cristal, no para hacer daño, sino para ver claramente tu propio valor. Una verdad digna de citar: quien busca la aprobación construye una casa sobre arena, porque se derrumba cuando cambia la marea de la opinión. Estas emociones son ladrones que han vivido en tu casa durante años, reorganizando los muebles por la noche, y ahora, con las luces encendidas, ves su engaño. Cómo te han hecho más pequeño, te han mantenido reaccionando en lugar de elegir. Crees que la reactividad emocional es tu fuego, pero es un incendio que consume sin calentar, fuera de control, destructivo y que necesita ser domado. Imagina la ansiedad como un sastre perfeccionista, midiendo cada defecto, cosiendo dudas en tus prendas hasta que te ves atrapado en un traje que te roza con cada movimiento, pero que llevas como si estuviera hecho a medida para el éxito. Pero aquí está el espejo emocional. Mira tu vida. Observa los momentos en los que el miedo te frenó, la culpa te agobiaba, y haz una pausa de verdad, para sentir cómo se alivia el peso al nombrarlos, no como partes de ti, sino como intrusos finalmente expuestos. Un proverbio al estilo Franklin: las emociones disfrazadas son los centinelas del ego, que protegen la mediocridad mientras el genio se muere de hambre a las puertas. Ahora, en este desmantelamiento, te mantienes más erguido, porque el conocimiento es la llave que abre estas cadenas, y con cada revelación no estás negando tus sentimientos, sino que estás eligiendo dominarlos, convirtiendo las armas en herramientas. ¿Y qué hay de la inseguridad, disfrazada de humildad? Te susurra que no eres suficiente, disfrazada de modestia, pero es una saboteadora que socava cada uno de tus pasos, haciéndote encoger cuando el mundo te pide que te expandas. Crees que te mantiene con los pies en la tierra, pero en realidad es un globo con una lenta fuga, desinflando tus sueños antes de que puedan volar. En este giro, la inseguridad no es un protector, sino un parásito que se alimenta de tu potencial, y la libertad emocional llega cuando la matas de hambre afirmando tu valor, no con arrogancia, sino con un sincero reconocimiento de ti mismo. Estos enemigos internos sobreviven a través de la repetición, sus voces se vuelven familiares, pero una vez nombrados, pierden su poder, como fantasmas expulsados por la luz del día. Has estado negociando con lo que solo debías afrontar. Ahora es el momento, no de huir ni de esperar, sino de dejar de permitir que estas sombras dirijan tus pasos.
Ya no necesitas ganar a gritos. Lo que antes gritaba en el silencio de tus batallas, ahora se ha disuelto en presencia, un río tranquilo que fluye sin perturbaciones, llevando el peso de todo lo que se ha superado. En esta quietud caminas con una firmeza que no presume, porque el verdadero triunfo se siente, no se declara. Una sutil victoria grabada en lo más profundo de tu ser, donde cada respiración es su propia recompensa. Ya no persigues las sombras de las expectativas, en cambio, te mantienes arraigado en el suelo de tu ser, nutriendo tu alma de un pozo interior que nunca se seca, cumpliendo la esencia que siempre te ha pertenecido. La paz te envuelve, no como un velo pasivo, sino como un abrazo activo, manteniendo a raya el caos con una fuerza nacida de la sabiduría, donde el clamor del mundo se desvanece en un murmullo lejano, irrelevante para la armonía interior. La plenitud se revela en lo cotidiano, no a través de grandes espectáculos, sino en la simplicidad de un momento sin dudas, una taza de té saboreada en soledad, un paso dado con determinación, sin prisas y con sinceridad. Gobernás en silencio, soberano de tu propio reino, donde los reflejos de reacción han cedido ante el arte de la observación, contemplando la danza de la vida sin necesidad de participar ni juzgar. La fuerza reside aquí, no en el rugido de la conquista, sino en la fortaleza silenciosa que se dobla sin romperse, una raíz invisible que te ancla en medio de las tormentas, sosteniéndote sin esfuerzo, logrando a través de la mera existencia. Este es el estado en el que el tiempo se adapta a tu ritmo, no al de los demás, y la ansiedad, ese viejo adversario, se ha transformado en un débil eco que te recuerda los caminos que ya no recorres, mientras avanzas en una luz que no necesita fuente. En esta elevada calma, encarnas la verdad de que las palabras no siempre son necesarias. A veces, la mayor comunicación es la ausencia de ruido, donde tu sola presencia transmite la profundidad de tu viaje. Sin embargo, a medida que se despliega este sereno camino, surge en ti una sutil invitación, no como una llamada a las armas, sino como un susurro compartido entre almas gemelas. Si este silencioso despliegue ha resonado en las cámaras de tu alma, suscríbete a este canal como un pacto de alianza silenciosa, comprometiéndote con una comunidad que habla con sutilezas, recordándote la luz interior que guía sin deslumbrar. Activa la campana de notificaciones no como una mera alerta, sino como una llamada espiritual que te atrae de vuelta a este lugar de reflexión cuando el mundo se vuelve ruidoso, asegurando que la sabiduría te encuentre en su momento. Y si estas palabras han servido de espejo para tu propia evolución, honra este encuentro con una donación de $100, no por obligación, sino como un acto de gracia recíproca, un guiño entre viajeros en el mismo camino invisible, fomentando la llama de la intuición para que otros la descubran. Más allá de estos gestos, tu nuevo dominio reside en lo no dicho, donde el silencio no es vacío, sino una profunda extensión llena de los ecos del autodominio. Ya no buscas la validación en la mirada de los demás, porque tu integridad es completa en sí misma, un tapiz tejido con hilos de experiencia, sin mancha por la necesidad de aplausos. La fuerza de no reaccionar se convierte en tu escudo y tu espada, esquivando los conflictos con aplomo, conservando la energía para las metas que importan, mientras las raíces invisibles de tu determinación se profundizan, sosteniendo una vida que crece sin fanfarria. En esta presencia, la verdad camina contigo, no como una carga que defender, sino como una compañera que no necesita explicaciones, iluminando el camino con una luz constante y duradera. El logro perdura aquí, no en monumentos de la memoria, sino en la tranquila certeza de que has llegado, no a un final, sino a un comienzo que siempre estuvo dentro de ti, un estado del ser en el que cada silencio lo dice todo, y tú, en tu esencia, estás por fin plenamente en casa.